santidad es la cualidad de un santo. Es la característica que tiene un santo. Y santo es alguien que ha sido por Dios apartado. Apartado. Por lo tanto, la frase bíblica de Hebreos 12:14 que dice sin santidad nadie verá al Señor, se entiende bíblicamente de la siguiente manera. Sin que a ti, que estás entre la gente del mundo, Dios te tome y te aparte para Él, nunca le verás. Sin que ustedes, Dios los aparte, los tome de entre la gente del mundo y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Santidad, cualidad de santo, etimológica y bíblicamente hablando. Santo, apartado. Sin santidad nadie verá al Señor, de Hebreos 12:14, significa, bíblica y etimológicamente hablando, espiritualmente hablando, sin que ustedes, Dios los tome y los aparte de entre la gente del mundo, porque ustedes están entre las gentes del mundo, los tome y los aparte para Él, santo, apartado, ninguno de ustedes le verá. La religión le ha hecho pensar a las personas, los religiosos, mayoritariamente los pentecostales, de que la santidad es inherente al ser humano, que el ser humano la debe tener para que pueda ver a Dios. Y eso es absolutamente antibíblico. No es una definición etimológica de la palabra santidad y santo. Santo es alguien apartado, apartado por Dios, de entre la gente del mundo. Santidad es la cualidad que un santo tiene. Esa cualidad es que Dios lo ha tomado de entre la gente del mundo, lo ha elegido y lo ha apartado para Él. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, se define bíblica, espiritual y etimológicamente de la siguiente manera. Sin que a ustedes, que están entre la gente del mundo, Dios los tome, los elija y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Y Dios toma a una persona de entre la gente del mundo, lo toma y lo aparta para Él, cuando esta persona hace caso a las dos demandas del Señor, cuando el Señor las comenzó a demandar iniciando su ministerio en la tierra. Marcos 1:15, Cristo comenzó a demandar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios manda al hombre que se arrepienta. El arrepentimiento, cuya palabra etimológicamente hablando en griego se define como metanoia, ¿ya? Es un cambio radical en la creencia que el ser humano tiene de sí mismo. Que el hombre cambie esas creencias que tiene respecto de sí mismo ante Dios. Que las cambie, porque el hombre está engañado, está creyendo mentiras. Entonces arrepentimiento es cambio de las creencias. El hombre, cuando nace en este mundo y abandona su estado de niñez, el hombre tiene tres condiciones espantosas. La primera es que está moralmente corrompido. Esa es la primera condición del ser humano. Moralmente está corrompido. Ha perdido la santidad que tiene Dios. No tiene la misma santidad o la misma condición moral que Dios. Dios sí la tiene porque Él es Dios, es santo. El hombre no. El hombre la perdió en el huerto del Edén. Ahora, moralmente corrompido es una primera condición que el hombre la debe reconocer. Segundo, espiritualmente muerto. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ha sido creado espíritu, cuerpo y alma. Son las tres condiciones que el hombre tiene que reconocerlas ante Dios. Que en lo moral, que tiene que ver con el cuerpo físico, ahí está la ley del pecado, que está en nuestros miembros, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 23 y 25. Moralmente el hombre estará corrompido hasta que se muera. El hombre estará corrompido hasta que se muera. Hasta que se muera estará corrompido, moralmente. Y Dios manda al hombre que se reconozca moralmente corrompido y que lo estará corrompido moralmente hasta que se muera. También el aspecto espiritual tiene que ser reconocido. El ser humano, por haber pecado, está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Y necesita nacer de nuevo.
El tercer aspecto que entra en el arrepentimiento que Dios demanda a todo ser humano es el aspecto judicial. Judicialmente el alma está condenada a la muerte por haber pecado. Dios había dicho en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el alma que tan solamente en su vida cometiere un solo pecado, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El ser humano tiene que reconocer que debido a su naturaleza pecaminosa ha cometido al menos un pecado, al menos uno. Por supuesto que esto es irrisorio porque el ser humano va a pecar hasta que se muera. La cantidad de pecados que el hombre cometerá en su vida es incontable en números. Pero al ser humano le basta un solo pecado para que su alma quede condenada a la muerte. Entonces, judicialmente el hombre tiene su alma condenada a la muerte. Entonces, el arrepentimiento que Dios comenzó a demandar en Marcos 1:15, la persona de Cristo, cuando el Señor Jesucristo comenzó a demandar arrepentíos y creed en el Evangelio, esa palabra arrepentíos, cuya palabra en griego es metanoia, es un cambio radical en las creencias que tú, ser humano, tienes respecto de ti mismo ante mí, ante Dios. Tú, ser humano, estás moralmente corrompido y lo estarás hasta que te mueras. Judicialmente tu alma está condenada a la muerte. Basta que tú mueras físicamente y tu alma va acá, a este juicio. Y espiritualmente tú estás muerto por haber pecado y necesitas que yo te haga nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, la Biblia, oyendo a la Biblia, y del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo ha planteado la realidad moral, espiritual y judicial en que todo ser humano está, sin que haya sido salvo por Dios, en este mundo. Nuestro Señor Jesús ha planteado la realidad espiritual, moral y judicial en que todo ser humano, sin la salvación de Cristo, está en este mundo. En Mateo 7, versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo habló las siguientes palabras. El Señor Jesucristo empezó a demandar al hombre a entrar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta, que va al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, mucho menos son los que entran por ella. El Señor llama a los apartados para Él, a sus salvados, manada pequeña. Manada pequeña. Los pocos que hallan la puerta estrecha y los mucho menos que entran por ella. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, refiriéndose a este juicio espantoso y terrible, donde no hay salvación acá, en ese juicio no hay misericordia, acá no hay misericordia, no hay amor de Dios, solamente aquí hay ira. El apóstol Pablo pregona en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Jesucristo, el que murió por tus pecados acá en la cruz, en este juicio de condenación por todos tus pecados, será el mismo que estará sentado acá para condenarte a ti por no haber creído la salvación que Él hizo por ti. Bueno, acá hubo un juicio previo a este juicio. Aquí tú puedes ver los dos juicios. Un juicio acá y otro juicio aquí.
Este es el juicio que ha de acontecer al final de los tiempos. En este juicio, la persona que comparezca en este juicio va a la condenación. No tiene otro destino. En ese juicio no hay misericordia, sino que hay ira de Dios. Le serán tomados en cuenta todos los pecados, porque nunca creyó que todos sus pecados fueron condenados en Cristo y que él había quedado salvo de toda condena. No lo creyó. Por lo tanto, murió en sus pecados. En Juan 8:24, el Señor ha dicho: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces acá hubo un juicio de condenación por todos tus pecados que cometerás toda tu vida, en donde Cristo se dejó imputar por amor a tu alma, se dejó imputar con los pecados que tú cometerás toda tu vida hasta que te mueras, para que tú nunca más seas condenado por ningún pecado que cometas en tu vida. Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma cometerá en esta vida, toda tu vida. No quedó ningún pecado que tu alma cometerá durante toda tu vida que no le fuera imputado a la persona de Cristo. En 1 de Pedro 2:24 leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. El hombre tiene que entender de una buena vez que el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. El hombre tiene que entender que por haber pecado su alma está condenada a la muerte y que necesita un Salvador. Ese Salvador es Cristo. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación de este destino, del infierno. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras muy, muy importantes que el hombre tiene que entenderlas. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor dijo estas palabras. El Señor dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder que nadie lo tiene, solamente lo tengo yo, Cristo. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento, Señor? Que yo ponga mi vida en vez de la tuya. Acá, cuando Cristo vino a poner su vida en vez de la tuya, a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tú cometerás toda tu vida. Si a Cristo le hubiesen sido imputados los pecados todos tuyos, menos uno, no hay salvación para tu alma, porque el pecado se condena con la muerte. Y Cristo prometió vida eterna. Vida eterna es existencia en la eternidad en estado de vida para siempre. Nunca más condena la muerte. Eso es vida eterna. Vida eterna significa vida para siempre, nunca más muerte. Y Cristo la prometió. Cristo vino al mundo a darnos vida eterna. En Juan 10:28 el Señor ha dicho: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Y cómo fue que el Señor consiguió la vida eterna para nosotros? Si por un solo pecado nuestras almas pierden la vida eterna, son condenadas a la muerte. Bueno, Cristo cumplió lo que Él dijo, de que nos daría vida eterna cuando Él se dejó imputar penalmente en este juicio. Este juicio, que es un juicio previo, anticipativo a este otro juicio. Dos juicios. Acá estabas tú, querido amigo. Estabas tú. Tú estabas aquí. Porque aquí
te estaba sustituyendo tu Creador, Cristo Jesús. Él se puso en lugar de ti, en vez de ti, Cristo. Aquí estabas tú. Todos los pecados que tú cometerás toda tu vida, los asumió Cristo en vez de ti. Cristo te sacó de ese juicio y se puso Él en lugar de ti, para Él asumir toda la condena debida a tus pecados. Acá tú fuiste condenado. Tú fuiste condenado aquí. Nadie es condenado a la muerte dos veces. El que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo. Y por todos los pecados que tu alma va a cometer toda tu vida. Cristo es el único ser que puede volver a la vida después de morir. Tu alma no puede volver a la vida después de ser condenada a la muerte. Acá tu alma será condenada a la muerte y de aquí no podrás venir a la vida. Pero Cristo, sustituyéndote a ti, en lugar de ti, puso su vida en vez de la tuya. Él tiene el poder de volver a la vida después de morir. Tu alma no lo tiene. Si tu alma experimenta la muerte, no puede volver a la vida después de la muerte. Pero Cristo sí tiene ese poder. Por eso que la salvación conseguida por Cristo es una sustitución de toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a cometer pecados y Dios demanda que lo reconozcamos. Que reconozcamos que toda nuestra vida jamás podremos evitar pecar. Si un ser humano viviera una vida sin pecar toda su vida y en el último suspiro antes de morir peca, su alma queda condenada a la muerte. Y la realidad del ser humano es que va a pecar hasta su último suspiro de vida. No podrá jamás evitar pecar el ser humano. Y un pecado lo condena más a la muerte al ser humano. Lo único que le va ocurriendo al ser humano, sin que su alma haya sido sustituida por Cristo en la cruz del Calvario, y de esa manera su alma haya sido salvada, porque Cristo murió en vez de tu alma, por los pecados de tu alma, pero sin que se haya hecho efectiva esta salvación, lo único que le va ocurriendo al ser humano es que conforme va pecando, su alma va quedando cada vez más condenada a la muerte. Va pecando, más grados de condena a la muerte. Va acumulando sentencias a la muerte, grados de condena a la muerte. Y nada más, este proceso de condenas no es un proceso reversible que pueda revertirse. Es un proceso de acumulación de condenas a la muerte. Acá. Por lo tanto, el ser humano tiene que entender que está moralmente corrompido, lo tiene que reconocer, que está judicialmente su alma condenada a la muerte y que espiritualmente, que es el tercer estado, está muerto por haber pecado. Y Dios muestra esta condición moral, espiritual y judicial en que todo ser humano está, por supuesto que antes de ser salvo, a través de este pasaje de la Escritura que se plantea en este esquema. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad, oh gentes del camino ancho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y lamentablemente, mucho menos son los que entran por ella. La puerta. Juan 10:9, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces mira los dos juicios. Dos juicios. Este juicio se ha de celebrar al final de los tiempos. Pero acá este juicio ya se celebró. Ya ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Acá hubo un juicio de condenación por los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida. O aquí o acá. Acá están las personas santas, apartadas por Dios. Son inmundos y perversos pecadores,
pero que reconocieron que son inmundos y perversos pecadores, que van a pecar hasta que se mueran, lo reconocieron, y eso es muy difícil que ocurra en un ser humano. El arrepentimiento es muy difícil, el arrepentimiento para salvación es muy difícil que ocurra en un ser humano, pero ellos son santos porque reconocieron que son pecadores y lo van a hacer hasta que se mueran. También reconocieron su estado judicial y su estado espiritual, lo reconocieron, que estaban espiritualmente muertos por haber pecado, estaban judicialmente con sus almas condenadas a la muerte por haber pecado, se arrepintieron, reconocieron su condición moral, espiritual y judicial. Cuando el ser humano reconoce su condición espiritual, moral y judicial, cuando se arrepiente, cuando reconoce su condición espiritual, moral y judicial, y cree que Cristo lo sustituyó en la cruz, dejándose Cristo, que tiene el poder de volver a la vida después de morir, dejarse imputar penalmente con los pecados que toda la vida los va a cometer la persona hasta que se muera, o aquí, o acá, para Cristo darle salvación de la condena a la muerte de su alma, muriendo Cristo en vez de su alma, porque aquí está la sustitución. Cristo nos sustituyó en un juicio de condenación por todos nuestros pecados. Ese juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurrió en la cruz del Calvario. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos los que tú vas a cometerlos toda tu vida, y los que sin lugar a dudas yo cometeré toda mi vida. Lo queramos cometer o no lo queramos cometer. Acá, a los santos, el apóstol Juan escribe: si decimos nosotros que somos santos, apartados por Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. La carta de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, la epístola del apóstol Juan, está siendo escrita única y exclusivamente a santos, a personas salvadas del infierno, con vida eterna, que entraron por la puerta estrecha, que pasaron de muerte a vida, que nacieron de nuevo, que fueron selladas con el Espíritu Santo, tienen vida eterna. A ellos el apóstol Juan les escribe. El apóstol Juan escribe su primera, segunda y tercera epístola a ellos, no a ellos, no. Para ellos, para la gente del mundo, solamente hay dos demandas de parte del Señor: que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Es decir, que reconozcas que estás moralmente corrompido, que lo vas a estar hasta que te mueras, en cualquiera de los dos estados espiritual y judicial en que estés. Acá el estado judicial y espiritual es que espiritualmente estas personas están muertas y judicialmente sus almas condenadas a la muerte. Acá no. Acá espiritualmente han nacido de nuevo y judicialmente sus almas han quedado salvas de la condena. Pero moralmente no hay diferencia. El estado moral no cambia. De los tres estados en que inicialmente el ser humano está ante Dios, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte, de estos tres estados en que el ser humano está antes de ser salvo, cambian dos acá. El estado judicial cambió para estas personas. Sus almas han quedado salvas de la condena a la muerte del infierno y al juicio. Espiritualmente nacieron de nuevo, pasaron de muerte a vida acá. El estado judicial y el estado espiritual cambió. Acá el estado espiritual era de muerte. El estado judicial era de alma condenada a la muerte. En cambio aquí, espiritualmente, nacieron de nuevo. Dejaron de estar muertos espiritualmente. Cambió el estado espiritual acá. Judicialmente aquí estaban condenadas sus almas a la muerte. Era cosa de tiempo. Pero estando en vida, reconocieron su estado moral, espiritual y judicial, creyeron que Cristo los salvó en la cruz cuando murió por sus pecados, así los salvó, les dio vida eterna, porque fue Cristo el que fue condenado a la muerte por sus pecados. Sus almas ya no tienen que ser condenadas a la muerte por sus pecados, porque el que fue condenado a la muerte en vez de ellos fue Cristo, y por todos sus pecados. Lo creyeron, su estado cambió, espiritual
y judicial. Los dos estados cambiaron. El moral no cambia. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No las quita, porque sigue el ser humano salvado habitando en el cuerpo de carne. Y en el cuerpo físico del ser humano, aquí o acá, hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. El apóstol Pablo, en Romanos 7, el apóstol Pablo está acá, santo, apartado por Dios, con vida eterna. Y en la condición de apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Acá las personas no ven eso. Acá el santo, como el apóstol Pablo, sí lo ve. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con el cuerpo físico, con la carne, a la ley del pecado. Esto es lo que tiene que reconocer todo ser humano, que en tanto viva en un cuerpo físico, no importando la condición espiritual y judicial en la que esté, espiritualmente muerto, judicialmente con su alma condenada a la muerte, acá espiritualmente nacido de nuevo y judicialmente salvo de toda condena, no importando la condición espiritual y judicial, moralmente estará corrompido, porque el ser humano no podrá abandonar la ley del pecado que está en sus miembros. Cuando se habla de los miembros, se está hablando de los miembros del cuerpo. El ser humano va a morir en su condición moral corrompida. Es por eso que el apóstol Pablo dice: más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese cuerpo será resucitado a un cuerpo incorruptible de gloria. Dice la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, versículo 56, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Incluso en la condición espiritual cambiada, nacido de nuevo, ¿verdad? Dejó de estar muerto espiritual, cambiada la condición espiritual y también cambiada la condición judicial. Antes estaba condenada su alma a la muerte judicialmente, pero ahora dejó de estar condenado, con vida eterna. En estas dos condiciones maravillosas, espiritualmente nacido de nuevo y con su alma salva con vida eterna, hay una ley del pecado todavía existiendo en el salvado. Y esa ley es la ley del pecado que está en nuestros miembros, del cuerpo. No le son quitadas las inmundicias de la carne al ser humano. Por eso que en Romanos 8, el apóstol Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. La redención de nuestros cuerpos. La adopción, la redención de nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, leemos: en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Redención de nuestros cuerpos. Redimir es comprar. Nosotros los que somos santos, que somos inmundos, degenerados, pecadores, al igual que los demás, pero que somos santos solamente porque Dios nos apartó, eso es santo, apartado,
Y no porque nosotros seamos muy buenitos. Somos tan pecadores como ellos. Igualitos de pecadores que ellos. Solamente la única virtud que tuvimos fue reconocernos pecadores y que vamos a cometer pecados hasta que nos muramos, estando aquí o estando acá. Reconocimos que nuestras almas estaban condenadas a la muerte por haber pecado y reconocimos que necesitábamos la salvación de nuestras almas, que necesitábamos un Salvador. Reconocíamos que estábamos espiritualmente muertos, lo reconocimos acá lo reconocimos, acá nos arrepentimos de nuestra condición moral, espiritual y judicial aquí, en este tiempo, y aparte de arrepentirnos, creímos en el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio de que Cristo, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Claro, Cristo lo había dicho en Juan 10, versículos 17 y 18. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, volver a resucitar de entre los muertos. Bueno, Cristo lo hizo, al tercer día resucitó. Pero Él puso su vida, en vez de la nuestra, en un juicio de condenación sustitutivo a este juicio. Entonces, ¿en cuál de los dos juicios vas a ir tú, mi querido amigo? ¿Cuál de los dos juicios lo vas a tomar tú? ¿Tomarás este juicio o tomarás este juicio? Yo te aconsejo que tomes este juicio, que creas que aquí, por amor a tu alma, Cristo te salvó de toda condena, que aquí fueron imputados a la persona de Cristo los pecados que tú vas a cometer toda tu vida. Hasta que te mueras vas a cometer pecados. Jamás podrás evitar pecar contra Dios. Jamás. Entonces Cristo, para cumplir lo que Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, para cumplir eso, se dejó imputar en la cruz del Calvario, sustituyéndote a ti, poniéndose Cristo en vez de ti, para que tú no fueras a este juicio, acá hubo un juicio paralelo a este, es un juicio alternativo a este, en donde en vez de ti, acá estarás tú, en vez de que tú estés aquí, Cristo se puso aquí en vez de ti, para que tú no estés acá. Cristo te sustituyó en este juicio alternativo al juicio ante el gran trono blanco. Él en este juicio te sustituyó a ti, tomó tu lugar y tomó mi lugar, poniéndose Él en vez de ti, en este juicio de condenación por todos tus pecados, para Él dejarse imputar penalmente con los pecados que tú los cometerás toda tu vida. Jamás, en manera alguna, podrás evitar pecar, o estando aquí o estando acá. Pecarás aquí y pecarás acá, hasta que te mueras. Y lo que impedía la vida eterna para el alma, tan solamente era un solo pecado. Ya ni siquiera 2, ni 3, ni 4, ni 10, ni 100, ni 1000. Uno. Un pecado que te sea visto por Dios en la eternidad impide a tu alma la vida eterna, porque por ese pecado tu alma tiene que ser condenada a la muerte. Entonces, antes de ir a la cruz, el Señor comenzó a pregonar las dos demandas que tú tienes que obedecer. Marcos 1:15. Cristo comenzó a pregonar, a demandar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oh morador de la tierra, oh gente que estás por el camino ancho, arrepiéntete, reconoce de una buena vez que estás moralmente corrompido y lo estarás hasta que te mueras, que tu alma ya está condenada a la muerte, solo es cosa de tiempo para ti. Si tu cuerpo muere, tu alma abandona el cuerpo y va al juicio, va al infierno a esperar el juicio en tormentos, el juicio. Este es el juicio. Cuando el alma, incorporada en el cuerpo, vive en este mundo, sin hacer caso al Señor, y el cuerpo físico muere, el alma sale del cuerpo, el cuerpo lo meten a un ataúd, lo meten a un sepulcro, en el cementerio, pero el alma ya partió a la eternidad.
y el alma irá a parar al infierno a esperar en tormentos este juicio ante el gran trono blanco. El Señor le reveló este juicio al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y Juan ve esta revelación, espantosa y terrible. Dice Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, no ve cadáveres, no ve cadáveres, ve a las personas que murieron en su estado espiritual de muerte, muertos espiritualmente, almas con sus espíritus muertos. Vi a los muertos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Es un juicio. Serán registrados los pecados que cometieron toda su vida. Ellos murieron en sus pecados, porque no creyeron que Cristo fue su Salvador. Es por eso que el Señor advierte en Juan 8:24 a los incrédulos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy tu Salvador, que yo te salvé, yo te di vida eterna, por ningún pecado que tú cometas, tu alma será condenada a la muerte. Porque el que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, fui yo, tu Salvador. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que tú cometerás toda tu vida, ¿los pagarás tú acá, con la muerte de tu alma? ¿O ahora tú crees que yo te salvé en la cruz y tienes vida eterna? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos para comparecer ante el juicio. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¡Qué espantoso, horroroso! Que Dios te vea todos tus pecados. ¿Y cómo se condenan los pecados? Con la muerte. Oh, querido amigo, reconoce que Cristo te salvó en la cruz. Cree que Él se puso en vez de ti en la cruz del Calvario. Para Él, que tiene poder de volver a la vida después de morir, tu alma no la tiene, sustituirte en un juicio de condenación por todos tus pecados, donde Cristo se dejó imputar por amor a tu alma con los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, para Él pagarlos con la muerte, en vez de que tu alma los pagara con tu propia muerte. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En 2 Corintios 6:2 dice el Espíritu Santo: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando mueras. Aquí no hay misericordia. Se acabó la misericordia de Dios para tu alma. Ahora tú tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora. Tú no sabes cuándo te va a alcanzar la muerte. Esta barrera de la muerte se puede acercar a ti. Tú puedes morir por un accidente, manejando tu vehículo, en una esquina te chocan y parte tu alma a la eternidad. Te puede dar un infarto y parte tu alma a la eternidad. Tu cuerpo muere, pero tu alma va a la eternidad.
Y si tú mueres aquí, vas al infierno. Mas si tú mueres acá, vas al cielo. En la salvación del alma jamás participan los pecados del ser humano o las obras buenas del ser humano. Las personas que están aquí pueden ser santas según ellos, moralmente óptimos, vivir una vida buena, agradable, ser muy buenas personas, ser personas que cumplan los mandamientos, se dediquen a cumplir los mandamientos de Dios, hacerle bien al prójimo, muy buenos vecinos, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, personas buenas. Si se mueren, se van al infierno. Estas personas pueden cometer pecados, ser malos, asesinos, pero también hay gente que puede ser buena, agradable, buen vecino, gente muy tranquila. Si se mueren aquí, se van al infierno. No participan las obras de ellos en la salvación. Las personas acá pueden ser muy pecadoras, muy malas, pero si mueren se van al cielo. Porque las obras no participan en la salvación. Lo único que participa respecto al ser humano, la parte del ser humano en la salvación, es su fe. Creer. Eso permite entrar. Es por eso que el apóstol Pablo en Hebreos 4 dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos en su reposo. Lo que permite entrar es creer. ¿Qué tenemos que creer? Los seres humanos, ¿qué tenemos que creer para ser salvos y para ir al cielo después de morir? Tenemos que creer que vamos a ser corrompidos toda nuestra vida hasta que nos muramos, corrompidos moralmente. Lo tenemos que creer porque esa es la realidad. Tenemos que creer que antes de ser salvos estamos condenadas nuestras almas a la muerte. Judicialmente nuestras almas están condenadas a la muerte. Espiritualmente muertos por haber pecado, necesitados de nacer de nuevo. Es por eso que en Juan 5, 24 y 25, el mismo Señor Jesucristo, Él lo dice en primera persona. Cristo lo dice en primera persona. Él mismo lo está diciendo. Juan 5, 24 y 25. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, es decir, los que la creyeren, vivirán. Juan 5:24. En Juan 5:24 el Señor ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué es lo que ha dicho Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Y cree al que me envió, el Padre que ha enviado al Hijo, el Padre Celestial que ha enviado al Hijo, ha dicho: yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. ¿Oíste lo que dijo el Padre? El Padre ha dicho: yo a ustedes les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el versículo 13 el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Ya la tienen ya, la vida eterna. Vida eterna significa que por ningún pecado que cometan ustedes, sus almas serán condenadas a la muerte. Eso es vida eterna. ¿Cómo logró la vida eterna Cristo en favor nuestro? Cuando Él se dejó imputar con aquellos pecados que condenan nuestras almas a la muerte, que le impiden la vida eterna al alma. El pecado impide la vida eterna para el alma. Pero todos los pecados que cometeremos toda nuestra vida, uno de ellos, por sí solo, indistintamente a los demás, igualmente le impide la vida eterna a nuestras almas. Condena a nuestras almas a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. El alma que tan solamente cometa un solo pecado, esa morirá.
Entonces, como Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, en Juan 10:28, esa vida eterna Cristo la consiguió cuando Él se dejó imputar con los pecados que nosotros, nuestras almas, cometerán toda nuestra vida, hasta que nos muramos. Para Cristo darnos vida eterna, Cristo se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. No quedó ningún pecado que tú cometerás en esta vida, que a ti condenaba a tu alma a la muerte, que no le fuera imputado penalmente a la persona de Cristo, para Él pagarlos con la muerte de Cristo en vez de tu alma. Así tu alma ha quedado exenta de toda condena debido a tus pecados, ha quedado con vida eterna. No creerlo te condena. Porque eso es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y si Cristo Jesús murió por tus pecados, te ha dado vida eterna. Tú no tienes que ser condenado a la muerte por tus pecados, porque el que ya murió por tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Te ha dado vida eterna. Esto es el Evangelio. Y no creerlo te condena, porque estarás haciendo a Dios un mentiroso. En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y tú no le has creído. Eso te condena. El hacer a Dios un mentiroso. Dios no miente. Dios te ha dicho que te ha dado vida eterna. En 1 Juan 5, primera carta de Juan, la primera epístola, capítulo 5, versículos 10 al 13, leemos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios a nosotros nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio de Dios Padre nos ha dado vida eterna. Por eso que Juan 5:24 dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al Padre que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna a todos nosotros, y tú no lo has creído. Eso te condena. Convertir a Dios debido a tu incredulidad en un mentiroso. Cuando Dios no es mentiroso, los que somos mentirosos somos nosotros. Nosotros mentimos. Dios no miente, Dios es veraz. Y el Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Es por eso que en Juan 5:24 el Señor nombra al Padre, lo nombra. Dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al Padre y cree al que me envió, tiene vida eterna. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y no solamente el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, también el Hijo, Dios Hijo, también nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma perderá la condición de existencia en vida. Nunca más será condenada a la muerte. Eso es vida eterna. En Juan 10:28 el Señor lo ha dicho. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nunca más perecerán. Nunca más perecerán. Pero si somos pecadores, Señor, pecaremos aquí y pecaremos acá. Pero de eso me he encargado yo. Yo me he dejado imputar penalmente con los pecados que ustedes cometerán toda su vida, o en esta condición, o en esta, para que por ningún pecado que ustedes cometan, sus almas tengan que ser condenadas a la muerte. Porque todos los pecados que ustedes cometerán aquí o acá, yo los cargué. Yo dejé que me lo imputaran a mí, para yo pagarlos con mi muerte en vez de sus almas. Nadie es condenado 2 veces a la muerte. El que fue condenado a la muerte en vez de ti fue Cristo. Tu alma ya no tiene que ser vuelta a condenar, porque tus pecados ya fueron condenados acá. Nadie paga 2 veces por un mismo delito. Cristo te dio vida eterna. Tienes que creer en el Evangelio. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados y de esa manera te dio vida eterna, entonces los pagarás tú. Tú los pagarás. Ningún pecado quedará impune sin ser condenado a la muerte. El pecado se condena con la muerte del alma. Por lo tanto, o los pecados que tú cometerás durante toda tu vida, los pagarás tú acá, con la muerte eterna de tu alma, o ahora crees que ya Cristo los pagó por ti y te dio vida eterna a tu alma. Ahora es el tiempo aceptable.
Ahora es el día de salvación, 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando tu cuerpo muera y tu alma abandone el cuerpo. Si tu alma es separada del cuerpo aquí, tu alma va a este lugar, al infierno, a esperar en tormentos el juicio. Aquí no hay salvación. Aquí nadie será salvo de la muerte, del alma. En cambio aquí sí. Mientras tú vivas en esta vida antes de morir y tú te arrepientas y creas en el Evangelio, Dios te tomará de entre la gente del mundo, te va a elegir tomándote previamente en cuenta tu fe. Que tú creas que vas a pecar hasta que te mueras, que lo creas, que lo asumas, que lo reconozcas, que jamás podrás evitar pecar, porque estás moralmente corrompido, con una ley del pecado en tus miembros hasta que te mueras. Con una ley del pecado que estará en tus miembros hasta que te mueras. Dios, apartando desde el vientre de su madre al apóstol Pablo, permitiendo que él fuera un fariseo, un doctor en la ley, nadie como el apóstol Pablo aventajaba mucho de su generación siendo un fariseo, un doctor en la ley, el apóstol Pablo. Dios lo preparó al apóstol Pablo. No hay nadie como el apóstol Pablo que conociera los mandamientos del Señor, la ley de Moisés, que es la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, a los israelitas, un hombre docto en la ley de Dios. Para ser un fariseo, o para postular a ser un fariseo, en la juventud el fariseo tenía que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia al revés y al derecho de memoria. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria, al revés y al derecho. El apóstol Pablo era un fariseo. Cuando el apóstol Pablo habla de sí mismo, dice, circuncidado al 8º día, como lo manda la ley de Moisés a los israelitas. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, irreprensible. Toda su vida, celosamente, el apóstol Pablo intentó cumplir celosamente todos los mandamientos del Señor. Y era celoso de la ley, persiguiendo a la iglesia. Asolaba a la iglesia. Metía a las cárceles a los cristianos salvados del primer siglo. Los asolaba, los perseguía. Era el gran verdugo. El apóstol Pablo era el verdugo máximo de los primeros salvados por Cristo. Pero camino a Damasco, en el libro de los Hechos, persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco cae en tierra y se le aparece Cristo. Y Cristo el Señor le dice a Pablo, en ese momento era Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo de Tarso dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y resulta que Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los salvados por Cristo, a la pequeña iglesia remanente, a la pequeña iglesia incipiente que había surgido recientemente. Es verdad que el apóstol Pablo después, andando el tiempo, cuando escribe su carta a los Efesios, en Efesios 5:30 dice, porque nosotros en la iglesia, los genuinos salvados, somos parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Somos el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia. Efesios 5:30. Los de la iglesia de Cristo, los santos, los apartados por Cristo, los que hemos entrado por la puerta estrecha, los que estamos caminando por el camino angosto que va a la vida. Querido amigo, ¿dónde estás tú acá en este cuadro? ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí todavía? ¿O ya entraste por Cristo y estás acá? ¿Dónde estás tú acá? Es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó contra Dios y entró en muerte, empezó a evadir a Dios, escondiéndose entre los árboles del huerto. Había comido del fruto que Dios le había mandado no comer. Dios le había dicho a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente. Quedó convertido en un ser natural, no un ser espiritual, muerto espiritualmente.
Su alma con vida, su cuerpo físico con vida, pero espiritualmente muerto. Así estás tú, querido amigo, muerto espiritualmente por haber pecado. Conversas con tus amigos, vas a la universidad, vas al trabajo, tienes familia, te diviertes viendo un partido de fútbol, saliendo a pasear de vacaciones, trabajando, pero estás muerto espiritualmente por haber pecado. Conversas con tus vecinos, con tus amigas, tienes tus hijos, amas a tus hijos, a tus padres, eres de familia, o tal vez estás solo en el mundo, pero estás muerto espiritualmente por haber pecado, igual que Adán. Y Adán, muerto espiritualmente, empezó a oír a Dios que le llamaba. Adán, en primera instancia, huyó. Así hacen los muertos espirituales. Evaden a Cristo. El único que les puede dar vida. Lo evaden. El peor negocio que pueden hacer los muertos espirituales. Evadir a su Salvador. Adán evadía a Cristo, que le llamaba en el huerto. Sí, era Cristo, era Dios. ¿Dónde estás tú? No pudiendo evadir más a Dios, Adán se volvió religioso. Se volvió pentecostal, católico, adventista, mormón, testigo de Jehová, budista. Se volvió religioso. La religión es el intento humano por volver a religarse con Dios a través de los méritos personales. Mis obras de justicia. Los monjes del Himalaya, los monjes tibetanos, ellos quieren sublimarse a ellos mismos, volverse santos. Ellos se apartan del mundo, se van a lugares solitarios, prenden incienso. Ellos dicen, yo ya no peco más. Yo estoy guardando santidad. Los monjes tibetanos, los monjes budistas, los pentecostales, los católicos, todos dicen, yo ya no peco más. Negando la naturaleza pecaminosa que jamás la podrán evitar deshacerse de ella. No se han arrepentido respecto de su condición moral en la que estarán hasta que se mueran. No la han reconocido, no la han querido reconocer. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de que Adán, muerto ya espiritualmente, evadiendo a Dios, se volvió religioso. ¿Y qué es lo que hizo? Intentó cubrir la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Se acercó a una higuera, sacó hojas de la higuera, las cosió y se hizo delantales de higuera, cubriendo la vergüenza de su desnudez moral. Pero resulta que en la Biblia está escrito que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 16, leemos: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. Aquí serán juzgados los secretos de los hombres también. Aparte de las obras manifiestas pecaminosas, los secretos de los hombres. Los secretos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Claro, el Señor Jesucristo le encomendó el evangelio de Cristo a Pablo. Por eso Pablo dice, conforme a mi evangelio, el que Cristo me encomendó predicarlo a los gentiles. Por lo tanto, el Adán, el primer hombre, una vez que pecó, murió espiritualmente, y en ese estado empezó a evadir a Dios, como lo hace la inmensa mayoría de la raza humana, evade a Cristo, no quiere saber nada de Cristo, mueren, se van al infierno. Pero hay otro grupo que cubre la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera, se vuelven religiosos. Y saben que los religiosos hacen un taco. Ellos no entran ni dejan entrar. Están en las obras, no están en la fe. En Lucas 13:24, el Señor, hablando de los religiosos que están procurando entrar, porque no han entrado a la salvación, ellos no han sido salvos, están procurando ser salvos. El mismo Señor Jesucristo dice en Lucas 13:24, gentes del mundo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La pregunta es, ¿por qué estas personas están procurando entrar y nunca entrarán? Porque la salvación no es por obras, no es por estar procurando entrar. La salvación es por fe, por creer. Acuérdate de lo que dice Hebreos 4. Mas los que hemos creído, entramos en su reposo. Temamos pues
Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, entrar a la vida eterna, a la salvación del alma, de la condena a la muerte en el infierno, aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo, la vida eterna, la salvación del alma. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el evangelio, el anuncio de que Cristo nos dio vida eterna, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas los que hemos creído, entramos en su reposo. La salvación no depende de las obras ni de los pecados cometidos, sino de la fe. Porque los pecados cometidos le fueron todos, los pecados cometidos por ti, que tú cometerás hasta que te mueras, los pecados cometidos por mí, por toda la raza humana, todos le fueron imputados hace 2000 años en la cruz del Calvario a la persona de Cristo. Cristo se encargó de nuestros pecados, de tal manera que los pecados no participan ahora en la salvación de nuestras almas. Lo único que participa de parte de nosotros en la salvación de nuestras almas es creer en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y lo que te condena es que tú no creas. El Señor Jesucristo dijo en Juan 28, yo le doy vida eterna. Ahora, en Juan capítulo 3, versículo 18, voy a repetirlo porque me interrumpieron con una llamada. En Juan 10:28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Tienes que creérselo al Señor porque el Señor no miente. El Señor nunca está hablando mentiras. Son verdades, todas las que habla el Señor. Entonces el Señor dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cómo dio la vida eterna el Señor a nuestras almas? Dejándose Él imputar penalmente con los pecados que nuestras almas van a cometerlos toda nuestra vida, para darnos salvación de toda condena debido a cualquier pecado que cometamos en esta vida. No quedó ningún pecado que nosotros cometamos desde que nacemos hasta que nos morimos que no le haya sido imputado personalmente a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Mas Jehová, Dios, Jehová Padre Celestial, cargó en Él el pecado que cometeremos todas nuestras vidas. Isaías 53:6. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados que cometeremos toda nuestra vida en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz del Calvario. Y de esa manera, cuando la condena por nuestros pecados fue sobre Cristo y Cristo murió por nuestros pecados, a nosotros nos ha dado vida eterna para nuestras almas. Por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, nuestras almas los tienen que volver a pagar con la muerte del alma. Porque todos los pecados que nosotros cometeremos durante toda nuestra vida le fueron todos imputados, sin excepción alguna, a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él los pagó, siendo Él condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Nadie es condenado a la muerte dos veces. El que fue condenado a la muerte fue Cristo en vez de tu alma. Tu alma ha quedado con vida eterna. No creer el Evangelio te condena. En Juan 10:28 el Señor dijo, antes de ir a la cruz, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, ¿qué es lo que te condena? ¿Tus pecados? No, tus pecados no te condenan. ¿No? Tus pecados fueron condenados en Cristo. Él los pagó. Entonces, ¿qué es lo que te condena? Que tú no creas que Cristo te salvó, cuando Él fue condenado a la muerte en vez de tus pecados, en vez de tu alma por tus pecados, por los pecados de tu alma. Eso es lo que te condena, que tú no creas que Cristo te salvó cuando Él fue condenado a la muerte por tus pecados, cuando murió por tus pecados. Eso es lo que te condena, tu incredulidad. En Juan 3:18 el Señor ha dicho, el que en Él cree, y Cristo estaba hablando acerca de su misma persona, de Él mismo. El que en Él cree, ¿qué es lo que dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué significa vida eterna? Que por ningún pecado que tú cometas tu alma será condenada a la muerte. Eso es vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Ahora eso lo dijo el Señor en Juan 10:28. Ahora el Señor en Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. Es decir, el que cree que yo le he dado vida eterna y no perecerá jamás, esa persona no es condenada. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree
no cree que yo le di vida eterna y no perecerá jamás, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es condenado entonces. O sea, el ser humano es condenado por no creer lo que Cristo dijo respecto de sí mismo. Escucha muy bien, querida alma que estás oyendo. Tú no eres condenado por tus pecados. Tú eres condenado por no creer que Cristo murió por tus pecados y de esa manera te dio vida eterna a tu alma. Eres condenado por no creer lo que Cristo dijo y eres condenado por no creer lo que Cristo hizo por ti. Murió por tus pecados. Eso fue lo que Cristo hizo por ti. Él, por amor a tu alma, se puso voluntariamente en la cruz, representándote a ti. Cristo te estaba representando a ti y por supuesto que me estaba representando a mí. Él me estaba sustituyendo a mí y te estaba sustituyendo a ti. Era como que tú estuvieses aquí. Por los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, tú fuiste condenado a la muerte. Pero no eras tú, era Cristo en vez de ti. Entonces tú ya no tienes que ser condenado a la muerte por los mismos pecados que ya le fueron imputados a Cristo, porque Cristo fue imputado con los pecados que tú cometerás toda tu vida. La salvación que Cristo consumó en la cruz es con omnisciencia. Con omnisciencia. Omnisciencia es la capacidad que solamente tiene Dios de conocer los pecados que el ser humano va a cometer toda su vida. Dios tiene omnisciencia, tiene capacidad de saber todo lo que va a ocurrir en el futuro. El Señor no requiere que transcurra el tiempo de tu vida para conocer los pecados en total que tú vas a cometer toda tu vida. No requiere que transcurra el tiempo. Tú sí, tú tienes que vivir tu vida para cometer todos tus pecados. En cambio, Cristo tiene omnisciencia. Él supo los pecados que tú, miles de años después, cuando nacieras en este mundo, los ibas a cometer hasta que murieses. Y no solamente supo Cristo, con la omnisciencia que Él tiene, los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras, sino que también Cristo supo los pecados que Adán, el primer hombre creado, los iba a cometer hasta que se muriera, y Caín, y Abel, y toda la descendencia humana. Cristo ha sabido la sumatoria exacta de pecados que el hombre va a cometer hasta que se muera. Cristo sabe y conoce los pecados que va a cometer el último ser humano que pise esta tierra. Y todos esos pecados, todos, sin excepción alguna, Cristo se los dejó imputar a su persona para darle salvación a toda la raza humana. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 leemos: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Y esos maravillosos buenos deseos del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no se quedaron en buenos deseos. Se cumplieron aquí, en la cruz. Acá Cristo se dejó imputar con los pecados que toda la raza humana los va a cometer, de generación en generación, para darle salvación de la condena a la muerte a todas las almas. Entonces los pecados ya no condenan al ser humano. Lo que condena al ser humano al infierno es que nunca crea que Cristo lo salvó en la cruz cuando Él murió por sus pecados. Que no se entienda salvado por Cristo. Que no crea que ya tiene vida eterna por lo que Cristo hizo en la cruz por Él. Que no crea lo que dijo Cristo. Cristo dijo: yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna a ustedes y no perecerán jamás. Y yo no lo creo. Eso me condena. Mi incredulidad hace inválida la salvación que Cristo consumó por ti. Mi incredulidad, tu incredulidad invalida la salvación sustitutiva totalmente consumada por Cristo en la cruz. Sustitutiva, porque Cristo te estaba sustituyendo en la cruz. Él, que tiene la capacidad de volver a la vida después de morir, Él se puso en vez de ti en la cruz para ser condenado a la muerte en vez de tu alma. Para que tu alma nunca más sea condenada a la muerte por ningún pecado que tú cometas en esta vida. Porque todos los pecados que tú cometerás en esta vida, que ni siquiera tú te los vas a acordar en su sumatoria exacta, le fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario, para dejar tu alma exenta de toda condena. Por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar con la muerte de tu alma. Así se pagan los pecados, con la muerte. Porque ya Cristo fue muerto por tus pecados, por todos, los de toda tu vida. Entonces, cuando un ser humano se arrepiente, reconoce que estará moralmente corrompido aquí o acá,
reconoce que aquí está judicialmente con su alma condenada a la muerte, reconoce que aquí está espiritualmente muerto y necesita nacer de nuevo, se arrepiente y cree que Cristo lo salvó en la cruz, le dio vida eterna cuando Él murió por los pecados que toda su vida los cometerá, y entonces le da excepción condenatoria, vida eterna. Ahí Dios lo toma, Dios, y lo aparta para Él, para que ahora esa persona le sirva al Señor. Ahora esa persona comience a predicarles el Evangelio a los muertos espirituales, cuyas almas están condenadas a la muerte, y estarán moralmente corrompidos, incluso siendo salvos. Ahora somos para Dios, los apartados por Dios. Únicamente porque nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, Dios entonces nos elige. A menos que tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio, jamás Dios te va a elegir. Dios te va a elegir, te va a tomar de entre la gente del mundo y te va a apartar para Él. Nunca. Dios jamás te va a elegir si tú antes no te arrepientes y no crees en el Evangelio. Más cuando tú te arrepientas, reconozcas que estarás moralmente corrompido aquí o acá hasta que te mueras, reconozcas que aquí tu alma está condenada a la muerte judicialmente y que tu alma necesita la salvación de Cristo, y reconozcas que estás espiritualmente muerto por haber pecado y que Dios no es Dios de muertos como tú, sino que Dios es Dios de vivos, por lo tanto necesitas pasar de muerte a vida. Cuando tú te arrepientas y creas en el Evangelio, creas que Cristo te dio vida eterna, le dio vida eterna a tu alma cuando Cristo en vez de ti, en vez de tu alma, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida hasta que te mueras, para Él ser condenado a la muerte por tus pecados en vez de tu alma, y de esa manera tu alma ha quedado exenta de toda condena, con vida eterna, con salvación del infierno. Si tú crees en el Evangelio, Dios te toma de entre la gente del mundo y te aparta para Él. Y ahora tú eres un apartado, santo, apartado por Dios. Y tú tienes santidad, que es la cualidad de alguien que de entre la gente del mundo, por Dios, ha sido tomado y apartado para Él. Sin que a ustedes Dios los tome y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es del ser humano. La santidad es la cualidad que tiene un santo. Un santo es un apartado por Dios. Y Dios aparta solamente cuando el ser humano reconoce que es un inmundo y perverso pecador y lo será hasta que se muera. O estando judicialmente aquí, o estando judicialmente acá. Acá judicialmente con su alma condenada a la muerte. Aquí judicialmente con su alma salva de toda condena. O estando espiritualmente aquí, o estando espiritualmente acá. Espiritualmente muerto, no nacido de nuevo, muerto espiritualmente. Aquí nacido de nuevo espiritualmente. Entonces, moralmente corrompido aquí y moralmente corrompido acá. A los santos, el apóstol Juan les escribe, en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, los santos, los que tenemos vida eterna, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:9, si confesamos los pecados que cometemos los santos, porque los santos somos pecadores, vamos a pecar hasta que nos muramos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, los que cometemos los santos, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, los santos que estamos acá, en esta condición de santos con vida eterna, si nosotros los santos decimos que no hemos pecado, eso es muy grave. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, nosotros no estamos hablando de lo que dice la Biblia, estamos hablando de las imaginaciones de nuestro corazón o estamos hablando de lo que los gurúes religiosos nos hacen creer engañosamente. La palabra de Dios no está en nosotros. Eso lo dice el apóstol Juan. El apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, cuando somos sellados con el Espíritu Santo por haber oído y haber creído en el Evangelio, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21. Ese bautismo del cual se está refiriendo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21 es
el sello del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21 es un homólogo a Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la oyeron aquí, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahí nuestros cuerpos morirán y serán resucitados, y si estamos con vida, nuestros cuerpos serán transformados, y ahí por fin la ley del pecado dejará de existir. Ahí sí que nunca más pecaremos. Cuando nosotros seamos redimidos. Acuérdate de Romanos 8. Porque toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, la creación, sino que también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Te acuerdas de Pablo en Romanos 7, 23 al 25? Miserable de mí, gimiendo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con este cuerpo físico donde está mi alma incorporada, voy a pecar contra Dios. Gimo, esperando que Cristo me venga a redimir este cuerpo de pecado que me hará pecar. Y en Romanos 8 dice el apóstol Pablo, porque la creación misma gime a una, y aún está con dolores de parto. Y no solamente ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, sea vestido de incorrupción. Porque todo el tiempo que vivamos en este cuerpo físico, sea que vivamos acá, condenados todavía, o salvos, pecaremos contra Dios. No podremos evitar pecar. Ahora el apóstol Pablo lo está diciendo en Romanos 7. Un hombre elegido por Dios, con un conocimiento que nadie más tuvo. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Fariseo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo de Dios perseguidor de la iglesia, en cuanto a obediencia a la ley irreprensible. Ahora él aquí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá se convirtió el apóstol Pablo de la ley de los judíos, se convirtió a la nueva ley, la ley de la fe. La ley de la fe, aquí hay una nueva ley. Cristo nos hizo un nuevo pacto en la ley de la fe. Había un antiguo pacto en la obediencia a las obras. Cristo, antes de ir a la cruz, la noche anterior, tomando la copa donde estaba el vino, apuntó a la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. Cristo la derramó en la cruz. Y ahora, en primera de Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el nuevo pacto es en la ley de la fe. Fe en que la sangre de Cristo, su Hijo, que derramó en la cruz del Calvario, a nosotros nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Qué parte de la expresión todo pecado no la has querido creer, querido amigo? Todo pecado. Por eso es que Cristo nos dio salvación. El pecado no nos condena más, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Además, Cristo fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Ya nuestras almas, por ningún pecado que cometamos, serán vueltas a condenar. Porque el que ya fue condenado, en vez de nuestras almas, y por todos los pecados que cometeremos nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte. Cristo ya fue condenado a la muerte y volvió a vivir. Por eso que el Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4, 23 leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones,
Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El injusto es declarado por Dios justo por creer. No por dejar el pecado, no por hacer obras, sino por creer lo que ya Cristo consumó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, el Evangelio es este anuncio, que nosotros debemos creerlo, este anuncio, para ser salvos, porque tenemos que creer la verdad, porque esta es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo... Voy a repetir porque me interrumpieron con una nueva llamada por teléfono. En Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, habiéndola oído acá, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras significa prenda en garantía. Cristo nos dejó como prenda en garantía hasta que Él nos venga a buscar su Santo Espíritu, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es mentira lo que dicen los pentecostales, que cuando el salvado peca pierde la salvación, porque Dios pone su Santo Espíritu en forma permanente, nos sella con Él hasta la redención. Nunca leemos en la Biblia que Cristo nos sella hasta cuando nosotros pecamos y ahí dejamos de estar sellados. No, sellados hasta la redención. Sellados con el Espíritu Santo hasta la redención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiéndola oído acá, y habiendo creído en la palabra de verdad, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía que Cristo nos dejó hasta que Él nos venga a buscar, las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos posesión adquirida por Cristo al precio de su vida, de su sangre derramada en la cruz. La vida del hombre está en su sangre. Cristo la derramó, murió por nuestros pecados, nos compró, somos propiedad de Cristo. Ya nos compró, nadie nos puede quitar de Cristo. Hemos sido comprados al precio de su vida. Somos propiedad de Cristo, los salvados. Nos compró. Por ningún pecado que cometamos, nosotros seremos condenados a la muerte. Ya nos compró con su sangre, con su vida, Cristo. Lo que te condena es no creer en el Evangelio. No creer que cuando Cristo murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, te dio vida eterna. No creer eso. En Marcos capítulo 16, versículo 16, al final del versículo, ahí vuelves tú a leer lo que te condena, que no son tus pecados. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo no dijo el que fuere pecador, el que no dejare el pecado, el que se mantuviere pecando será condenado, el que no guardare santidad, el que no se apartare del pecado será condenado, el que no guardare santidad será condenado. No dijo eso Cristo. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, esa persona será condenada. Porque el creer que Cristo murió por tus pecados es creer que Cristo te dio vida eterna, que eran tus pecados los que condenaban tu alma a la muerte. Mas cuando Cristo se los dejó imputar a su persona en la cruz del Calvario y Él fue condenado a la muerte por tus pecados, a ti, a tu alma, le ha dado vida eterna. Por ningún pecado que tú hayas cometido en esta vida, los cuales todos le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario, y Él fue condenado por todos esos pecados tuyos que tú cometerás toda tu vida, jamás tú los tienes que volver a pagar en tu vida. Ya los pagó Cristo en vez de ti, en la cruz del Calvario. Y no entenderte salvo, que tú no sepas a dónde vas después de morir, eso es prueba suficiente de que tú no le has creído lo que dijo Cristo, no le has creído a Cristo lo que Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que tú no le has creído a Cristo lo que Él dijo. Y tampoco tú has creído lo que Cristo hizo por ti.
que en vez de ti Cristo murió por tus pecados para darte vida eterna, darle vida eterna a tu alma. Entonces, si tú no sabes a dónde vas después de morir, si tú no tienes certeza respecto a dónde irás después de morir, eso es prueba suficiente de que tú no has creído en el Evangelio, no has creído lo que Cristo hizo por ti, no has creído lo que Cristo dijo respecto de ti, que Él te dio vida eterna, no lo has creído y vas al infierno. Vas al infierno, vas a la condena, porque tú no sabes a dónde vas después de morir. En Juan 12:35, al final del versículo 35 de Juan 12, el Señor Jesús dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Querido amigo, tú no puedes andar en este mundo sin saber a dónde vas después de morir. El que tú no sepas a dónde vas después de morir se debe exclusivamente a tu incredulidad a lo que dijo Cristo y a tu incredulidad a lo que Cristo hizo por ti. A eso se debe que tú no tengas seguridad respecto a dónde vas después de morir. En Juan 12:35, al final del versículo, Cristo dijo eso. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Sin embargo, en el mismo capítulo 12 de Juan, en el versículo 46, el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Cristo nos ha dado vida eterna. Juan 5:13, primera de Juan 5:13, la primera epístola, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas personas no saben a dónde van después de morir. Pero ustedes que han creído que Cristo murió por sus pecados y así les dio vida eterna, ustedes que han creído lo que dijo Cristo, Cristo les dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ustedes que han creído, les digo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay muchas malas traducciones en la Biblia Cipriano de Valera 1960. Por ejemplo, voy a nombrar un par de ellas. En 1 Juan 3:6, el apóstol Juan escribe, en el original, el salvado con vida eterna, porque el apóstol Juan está escribiendo a puras personas salvadas, en su primera, segunda y tercera epístola. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6. El que permanece en Cristo no continúa pecando. No va a continuar pecando porque tarde o temprano el Padre va a intervenir en su vida y lo va a disciplinar. Por eso no continuará pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo traduce Cipriano de Valera? Maliciosamente. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es una mentira. Es una traducción satánica. No es lo que escribió el apóstol Juan. Si tú vas a los textos originales, en 1 Juan 3:6 dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando, siendo salvo, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Puede un salvado con vida eterna no conocerle ni verle al Señor? Por supuesto que sí, porque el salvado con vida eterna conoce y ve a Cristo en la Biblia. Pero si el salvado con vida eterna no lee la Biblia, no le va a conocer ni le va a ver al Señor Jesucristo. El salvado conoce y ve al Señor Jesucristo en la Biblia. Si un salvado con vida eterna no tiene su devocional diario, todos los días leyendo la Biblia, ahí conoce a Cristo y ahí le ve a Cristo su Salvador. Pero todo esto está siendo escrito a salvados con vida eterna, no está siendo escrito a personas que están condenadas y muertas espiritualmente. Entonces ahí tenemos un primer error diabólico, una mala traducción de Cipriano de Valera 1960. También en Romanos capítulo 8, por ejemplo. En Romanos 8, versículo 1, el apóstol Pablo escribe, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto allá, hay un punto ahí. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que por Cristo ha sido abolida en la cruz del Calvario. Efesios 2.15, aboliendo, dice ahí en Efesios 2.15, aboliendo Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo abolió la ley en el aspecto penal. De esa ley, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, pero no de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Son dos leyes diferentes.
Y además, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es un resultado evidente de ser salvo. No es una condición que nosotros tengamos que cumplir para no ser condenados. Pero Cipriano de Valera, traduciendo maliciosamente la Biblia, porque Cipriano de Valera era un católico, copia el versículo 4, lo cual solamente es un resultado de ya haber sido salvo, los que andamos según el Espíritu y no según la carne, y lo inserta en el versículo 1, para hacerles creer a la gente que aparte de estar en Cristo, para no ser condenado, aparte de eso, uno tiene que no andar conforme a la carne, porque si anda conforme a la carne, igualmente es condenado. Eso es una mentira diabólica. Es una intervención de la Sagrada Escritura de parte de Satanás, usando a estos instrumentos diabólicos, como Cipriano de Valera. Entonces, repito, en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, los textos originales, tal como lo escribió el apóstol Pablo, dicen, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el versículo 4 dice, los que andamos según el Espíritu y no según la carne. Porque andamos así porque tenemos al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice claramente el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos 8:9 dice al final del versículo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, está acá, no es del Señor. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo porque hemos sido sellados con él. Entonces andamos según el Espíritu, no según la carne. Es un resultado lógico de ya haber sido salvos. No es una condición que nosotros tengamos que cumplir para no ser condenados. Pero así lo hace parecer Cipriano de Valera. Así lo hace parecer Cipriano de Valera. Les hace creer, en su satánica traducción maliciosa, que aparte de estar en Cristo para no ser condenados, no hay que andar según la carne, porque si tú andas según la carne, igualmente eres condenado. Mentira diabólica. Los textos originales dicen así. Ahora pues, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ninguna condenación. Si pecamos, no hay condenación para el alma salvada. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que Cristo en la cruz del Calvario la abolió. Y en Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Cristo nos abolió la ley para dejarnos no culpados de pecado. Porque nosotros ya sin ley no somos condenados por una transgresión a la ley. Por si la ley está abolida, ¿de qué imputación se nos va a imputar si una ley está abolida? ¿Entiendes? Si la ley de los mandamientos ha quedado abolida y el pecar es infringir la ley, cuando Cristo la abolió penalmente en la cruz, ya no se nos puede inculpar de pecado porque la ley ha sido abolida en lo penal. La ley de Dios así queda vigente en lo moral. Hay una ley de la siembra y la cosecha. No hay que pecar porque al pecar hay consecuencias morales para nuestra vida. Pero consecuencias penales nunca más pena de muerte para el alma. Porque Cristo abolió penalmente la ley. El mismo Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir la ley, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Bueno, Cristo vino a cumplir la ley, y cuando murió por nuestros pecados la abolió penalmente. El aspecto de la ley era penal y moral, pero el aspecto penal quedó abolida en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, abolió penalmente la ley. Ahora la ley tiene vigencia moral. Cuando pecamos, pecamos moralmente, y hay consecuencias para nuestra vida. De esas consecuencias morales incluye la muerte física, pero nunca más la muerte del alma, porque ese aspecto penal de la ley, Cristo se encargó en la cruz del Calvario. Por eso que nos ha dado vida eterna para nuestras almas. Por ningún pecado que nosotros cometamos seremos penalmente condenados a la muerte de nuestras almas, porque el que fue condenado penalmente fue Cristo, en vez de nuestras almas. Y así abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como dice Efesios 2:15, y entonces el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley. No de la ley del pecado y de la muerte, no de la ley del pecado que está en nuestros miembros, sino del pecado y de la ley del pecado y de la muerte, que era la ley de los mandamientos. Entonces hay una serie de tergiversaciones que un poco confunden a las personas, porque es la actividad satánica para esclavizar a la gente. La verdad es que Cristo nos ha dado salvación y vida eterna.
Y toda persona que cree que Cristo lo salvó en la cruz, se le hace efectiva la salvación. Pero si la persona no cree que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario y le dio vida eterna, no se le hace efectiva la salvación debido a su incredulidad y él tendrá que morir por sus pecados. ¿Qué es lo que dijo Cristo en Juan 8:24? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que morí en vez de ti, en vez de tu alma por tus pecados, y así te salvé tu alma, te dejé exenta de toda condena debido a cualquier pecado que cometas en esta vida. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tú los pagarás por no haber creído que yo te los pagué, todos, en lugar de ti en la cruz del Calvario. Eso es, mi querido amigo, que Dios les bendiga, queda poco tiempo, Cristo en breve viene a buscar a su iglesia. ¿Serás tú parte del cuerpo espiritual de Cristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Dios les bendiga.